Bueno, el tema que yo elegí para hacer esta clase es cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es el tumor maligno que se origina en el epitelio de la mucosa que recubre la cavidad del cuerpo del útero por encima del límite superior del istmo uterino. Es el tumor ginecológico más frecuente en países desarrollados, tiene una sobrevida global de 80% que va a variar según el estadio que se encuentre al diagnóstico. En tumores de estadios iniciales la sobrevida aumenta un 95%, en tumores localmente avanzados de 69% y en tumores con diseminación a distancia es de 17%. La edad media de presentación es 63 años, que va a variar entre 55 y 74 años. Es el sexto cáncer en mujeres y su incidencia ha aumentado en nuestro país a causa de dos razones. El envejecimiento de la población por un lado y el aumento de la obesidad. La clínica. Principalmente tenemos tres síntomas que son la metrorragia, el flujo y el dolor. La metrorragia es el síntoma más significativo en las mujeres posmenopáusicas y aparece en un 95% de las pacientes. Es predictivo y su nivel de predicción va a aumentar a medida que aumenta la edad. Por ejemplo, a los 80 años, una paciente que presenta metrorragia, el 70% de estas pacientes va a ser a causa de cáncer de endometrio. Al principio suelen ser poco intensas e intermitentes y luego se hacen progresivamente más abundantes y prolongadas. Tenemos el flujo, que es acuoso o mucoso, como clara de huevo. Se puede mezclar con pequeñas pérdidas sanguíneas, haciéndose de color de agua de lavado de carne, dando lugar a un flujo cero hemático o mucohemorrágico. La característica de este flujo es que persiste a pesar de los tratamientos, lo que genera que irrite la vulva y puede generar prurito. A medida que el proceso del cáncer avanza, se suelen sumar infecciones, por lo que el flujo se vuelve purulento, fétido, sañoso. El otro síntoma que tenemos es el dolor, que lo más importante de este síntoma, para saber de este síntoma, es que no tiene una característica típica porque va a haber muchas maneras de generarse. Puede ser lancinante cuando es por la propagación de la neoplasia a vísceras vecinas, puede ser cólico o expulsivo cuando es por las contracciones uterinas enérgicas que van a estar causadas por la presencia tumoral que va a actuar como un cuerpo extraño. Y también puede ser producido propio de procesos agregados tales como sepsis. Otros síntomas son el deterioro del estado general, anemia, febrícula, edema vulvar y de los miembros inferiores, insomnio, caquexia y otras complicaciones asociadas a la invasión de los órganos próximos. Los factores de riesgo. Lo más importante dentro de los factores de riesgo es la exposición elevada y prolongada de los estrógenos, que se va a dar a causa de varias cuestiones, tales como el sobrepeso y la obesidad, la menarca temprana, la menopausia tardía, el uso de tamoxifeno en pacientes con cáncer de mama, síndrome de ovario poliquístico, los tumores de ovario productores de estrógeno, la terapia de reemplazo hormonal sin oposición. Después hay otros factores que también pueden actuar como de riesgo, que son la hipertensión arterial, la diabetes tipo 2, el síndrome de Lynch y el antecedente de un familiar de primer grado con cáncer de endometrio. Bueno, existen diferentes clasificaciones. La que expongo en este cuadro es la clasificación patogénica, en la que se lo divide en tipo 1 y tipo 2. Los de tipo 1 son los más frecuentes, son de bajo grado con tendencia a invasión superficial del miometrio y tienen un pronóstico favorable. Son estrógenos dependientes y típicamente siempre están precedidos por hiperplasia endometrial. Por su parte, los de tipo 2 no están relacionados con exposición a estrógenos, con frecuencia ocurren en un endometrio atrófico, que no hay hiperplasia, y hay una mutación del P53. Tienen tendencia a una pobre diferenciación tumoral, invasión miometrial profunda, volumen más elevado de invasión linfovascular, alta frecuencia de metástasis, por lo que son de peor pronóstico. Después tenemos la clasificación histológica,
que los va a clasificar en los precursores y los carcinomas endometriales propiamente dichos. Dentro de los precursores pueden ser hiperplasia con atipía o sin atipía. Lo importante de esto es saber que las lesiones hiperplásicas sin atipía no son neoplásicas. Después, dentro de los carcinomas endometriales, el importante es el endometrioide, porque se da en el 75-80% de las pacientes, y según FIGO se va a clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3 según el patrón de crecimiento sólido. Grado 1 tiene menos del 5% de patrón de crecimiento sólido, grado 2 tiene del 6 al 50% y grado 3 tiene más del 50%. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de principalmente 3 técnicas: la ecografía transvaginal, la histeroscopía, la resonancia magnética nuclear o la TAC. La ecografía transvaginal es de primera línea ante presunción clínica y lo que se va a evaluar son los valores de espesor endometrial. Según las características de la paciente, tenemos diferencias en los valores normales. Las pacientes asintomáticas que usan terapia de reemplazo hormonal van a tener un valor normal de 8 milímetros, mientras que las que no usan terapia de reemplazo hormonal de 5 milímetros. Las pacientes sintomáticas que ya tienen un valor de espesor endometrial mayor a 5 milímetros tienen indicación de biopsia. Las pacientes premenopáusicas con sospecha clínica y un espesor endometrial mayor a 12 milímetros, mayor o igual, también son indicación de biopsia. La histeroscopía cobra un rol importante por su valor predictivo negativo, es decir, que un resultado negativo en la histeroscopía para cáncer endometrial o para patología endometrial preneoplásica descarta su presencia. La resonancia magnética nuclear se utiliza para estadificar y vamos a usar la tomografía cuando esta no está disponible. Bueno, es importante destacar que no se realiza screening para esta patología, excepto en pacientes de muy alto riesgo, que son aquellas que tienen síndrome de Lynch, que se hace una biopsia anual a partir de los 25 años. Bueno, después tenemos la estadificación, que no voy a detallarla, está el cuadro donde se presentan las 2 estadificaciones más utilizadas, que son la AJCC y la FIGO. Lo importante es que, primero, la estadificación de este tumor es quirúrgico-patológica. La estadificación quirúrgica nos proporcionará información acerca de la necesidad de tratamiento adyuvante. El tratamiento adyuvante, por su lado, puede ser a través de linfadenectomía o de la técnica del ganglio centinela. Ambas tienen el mismo resultado, pero la técnica del ganglio centinela, el beneficio es que reduce la morbilidad asociada a la linfadenectomía tradicional. Bueno, tenemos el tratamiento. El tratamiento estándar es anexo histerectomía total con mango vaginal, de preferencia por técnica laparoscópica, pero también se puede hacer por laparotomía o técnica vaginal. Este tratamiento es estándar en todos los pacientes que pueden ser quirúrgicos. Después tenemos el tratamiento adyuvante, que va a depender del riesgo. Los pacientes de bajo riesgo no se hace tratamiento adyuvante porque la recurrencia es menor al 5%. Los de riesgo intermedio-bajo dependen, de acuerdo al paciente, observación o braquiterapia directamente. Los pacientes de riesgo intermedio-alto se hace braquiterapia seguida de quimioterapia o quimio-radioterapia concurrente. Y los pacientes de alto riesgo son los que más dependen de esta adyuvancia. Cuando está en estadio 2, invasión miometrial superior al 50%, grado 3 o estadio 2 endometrioide, se hace radioterapia o braquiterapia con o sin quimioterapia. Cuando el paciente está a alto riesgo, estadio 3, quimio-radioterapia concurrente.
Cuando está en estadio 1 y 2 seroso, células claras, carcinosarcoma o indiferenciados, que son los más agresivos, se utiliza la quimioterapia más radioterapia o braquiterapia basada en platino. Después el carcinoma de endometrio estadio 4 va a depender. Si las metástasis están limitadas a abdomen y pelvis y la paciente puede ser candidata a citorreducción, y quimioterapia, se hace la citorreducción y se busca la finalidad quirúrgica. Las pacientes que no son candidatas a cirugía, se les realiza quimioterapia. También tenemos inmunoterapia, que está en estudio, pero lo que ha sido probado hasta el momento es el uso de pembrolizumab en pacientes con inestabilidad microsatélite y enfermedad metastásica. Con inestabilidad microsatélite nos referimos a la alteración de los genes reparadores de ADN que van a llevar a la disfunción de las proteínas reparadoras de los errores de replicación. Los pacientes que más frecuentes tienen esta alteración son las que tienen también síndrome de Lynch. Está presente en el 30% de los endometrioides. Después tenemos endocrinoterapia, que se utiliza en pacientes que no pueden realizar ni la quimioterapia ni el tratamiento quirúrgico o como segunda línea de quimioterapia. Estas pacientes tienen que tener, el tumor que poseen tiene que tener receptores de estrógeno y progesterona y la enfermedad tiene que ser asintomática. El esquema más utilizado es acetato de megestrol en secuencia con el tamoxifeno. Y después otra cuestión que resulta importante a la hora de evaluar a estas pacientes es el deseo de conservación de la fertilidad. Primero que nada es importante que la paciente sepa que posterior a la paridad, si desea conservar su fertilidad, se debe hacer tratamiento quirúrgico por el gran riesgo de recurrencia. Y hay ciertas recomendaciones a la hora de elegir qué pacientes pueden optar por esta opción o no. Pacientes menores de 45 años con deseo de fertilidad, el tipo histológico endometroideo, mucinoso G1 y G2, que tiene que estar diagnosticado por patólogo. Hay que descartar enfermedad extrauterina o que esté asociado el cáncer de endometrio con cáncer de ovario. Esto tiene que ser a través de TAC, eco transvaginal o resonancia magnética, que es la que se prefiere. Se debe confirmar estadio 1, G1, G2, sin sospecha de invasión miometral profunda. No debe haber evidencia de síndrome de Lynch tipo 2. Tiene que esta paciente tener una posibilidad de seguimiento estricto. Ausencia de entidad que contraindique el embarazo o el uso de la medicación que se sugiere. Y debe haber una solicitud por parte de la paciente de este tratamiento con un consentimiento informado de por medio. Los tratamientos recomendados para esto son el SIU, que es el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, 20 microgramos día, la medroxiprogesterona, 500 miligramos día, y el megestrol, 160 miligramos día. El seguimiento que se hace es a los 3 meses de comenzado el tratamiento, luego a los 6 meses, y si hay buena respuesta, cada 6 meses por un año. Se evalúa con histeroscopía y biopsia de endometrio. Si la paciente no responde al tratamiento, se debe instaurar el tratamiento quirúrgico estándar luego de 6 meses del tratamiento anterior. Bueno, esto es todo. Disculpen la demora y gracias por la atención.